Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a que escuches esta explicación. Hoy es día lunes 5 de junio del 2023 y vamos a ver las lecturas que nos corresponden del día de hoy. Una es del Antiguo Testamento, del libro de Tobías. Es Tobías capítulo 1, el versículo 3, y del capítulo 2 del 1 al 8. Bueno, pues vamos a darle lectura. Dice, yo Tobit seguía el camino del bien y de la justicia todos los días de mi vida y daba muchas limosnas a mis hermanos, los judíos, que habían sido deportados junto conmigo a la ciudad de Nínive en Asiria. Durante el reinado de Azaradón regresé a mi casa y me devolvieron a mi esposa, Ana, y a mi hijo Tobías. En Pentecostés, que es nuestra fiesta de acción de gracias por las cosechas, me prepararon una gran comida y me puse a comer. Cuando me trajeron los platillos y vi que eran tantos, le dije a mi hijo Tobías, ve a buscar a alguno de nuestros hermanos pobres, cautivos en Nínive, que tenga puesta en el Señor toda su mente y todo su corazón, tráelo para que coma conmigo y yo te esperaré hasta que vuelvas. Tobías se fue a buscar a alguno de nuestros hermanos pobres y al regresar me dijo, Padre. Yo le respondí, dime hijo. Él prosiguió, asesinaron a uno de nuestro pueblo, lo llevaron a la plaza, lo ahorcaron y ahí está todavía. De un salto me levanté de la mesa sin probar bocado y llevé el cadáver a una casa hasta que el sol se ocultara y lo pudiera sepultar. Volví a mi casa, me lavé y comí con lágrimas mi pan, recordando las palabras que el profeta Amós pronunció contra Betel. Todas las fiestas de ustedes se convertirán en llanto y todas sus canciones en lamentos, y rompí a llorar. Cuando el sol se metió, fui, cavé una fosa y lo enterré. Mis vecinos se burlaban de mí y me decían, este hombre nunca va a escarmentar. Ya una vez lo condenaron a muerte por este mismo delito, pero se escapó y ahora sigue enterrando a los muertos. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Evangelio de Marcos capítulo 12, del 1 al 12. En aquel tiempo Jesús comenzó a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes, a los escribas y a los ancianos, y les dijo, un hombre plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó un lagar, construyó una torre para el vigilante, se le alquiló a unos viñadores y se fue de viaje al extranjero. A su tiempo, les envió a los viñadores un criado para recoger su parte del fruto de la viña. Ellos se apoderaron de él, lo golpearon y le devolvieron sin nada. Le envió otro criado, pero ellos lo descalabraron y lo insultaron. Volvió a enviarles otro y lo mataron. Les envió otros muchos y los golpearon y los mataron. Ya solo quedaba por enviar a uno de sus hijos querido y finalmente se lo envió pensando a mi hijo lo van a respetar, pero al verlo llegar aquellos viñadores se dieron es el heredero, vamos a matarlo y la herencia será nuestra. Se apoderaron de él, lo mataron y arrojaron su cuerpo fuera de la viña. ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? ¿Vendrá y acabará con esos viñadores y dará la viña a otros? ¿Acaso no han leído en las escrituras la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es obra de mano del Señor. ¿Es un milagro patente? Entonces, los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos quisieron apoderarse de Jesús, porque se dieron cuenta de que por ellos había dicho aquella parábola. Pero le tuvieron miedo a la multitud, dejaron a Jesús y se fueron de ahí. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, la primera lectura es tomada del libro de Tobías. Recuerden que este libro no lo tienen los del canon breve, los que tienen la Biblia que nada más tienen 66 libros, mucho menos los judíos, ellos tienen solamente 24, están compactados en 24 libros, y nosotros tenemos 73 libros. Son 7 libros que no aceptan ellos como divinos. Tenemos los 2 libros de los Macabeos, tenemos el libro del Eclesiástico, el libro de la Sabiduría, el libro de Judith, el libro de Baruch y este libro de Tobías. Bueno, es Tobías capítulo 1, versículo 3 y capítulo 2 del 1 al 8. Dice, nos explica Tobit, que es el papá de Tobías.
Tobit es uno y Tobías es otro, de su hijo. Dice aquí que pues Tobit era una persona que trataba de seguir las reglas de Dios, la ley de Dios, el comportamiento según las leyes. Y bueno, muchos de los judíos, ya ven que en la época de que fue invadido Jerusalén por los babilonios, pues muchos se los llevaron a Babilonia, otros se los llevaron a Nínive, a Siria, a Egipto, a diferentes lugares, ¿no? Destruyeron en Jerusalén, solamente dejaban en Jerusalén a la gente pobre, a la gente humilde, a la gente sin mucha capacidad intelectual, a gente desdichada, en compañía de Jeremías, uno de los profetas. Bueno, y nos menciona aquí que como había sido ya deportados a la ciudad de Nínive en Asiria, nos menciona el reinado de Azaradón. Dice que regresa a su casa, le dieron permiso ya de regresar a su casa, ya tranquilamente a Tobit. Y me dice que le devolvieron a su esposa y a su hijo Tobías. En una época que era la fiesta de Pentecostés, que es Pente 50, Costés cosechas. Eran 50 días de cosechas que ofrecían los judíos al templo, en nombre de Dios. Dice que le prepararon una comida y pues se sentó a comer, pero como era mucha comida le dijo a su hijo que fuera a la calle a buscar a uno de los compatriotas que fuera pobre, pero que siempre y cuando estuviera puesta toda su mente y todo su corazón en el Señor, para que comiera con Tobit. Y bueno, salió Tobías y lo fue a buscar, pero pues no encontró a esa persona que su papá Tobit le había pedido. Entonces dice que regresó diciéndole que había uno de sus compatriotas asesinado en la calle, ¿sí? Y que lo ahorcaron y estaba ahí tirado. Entonces se levanta Tobit y va y agarra el cadáver, lo mete a una casa, se oculta para poderlo sepultar. Esto estaba prohibido. Supuestamente el castigo era de que se lo comieran las aves de rapiña, los animales de rapiña, ¿no? Y que se echara a perder ahí su cuerpo. Y bueno, ese era un castigo que le habían dado a ese tipo de personas, principalmente a los hebreos, a los judíos. Y bueno, pues nos menciona aquí que ya Tobías y ya Tobit ya había tenido ese problema de haber hecho el bien de sepultar a los muertos. Y dice que se acuerda de lo que había profetizado el profeta Amós cuando dijo: todas las fiestas de ustedes, por haber sido idólatras, por no haber obedecido a Dios, todas sus fiestas que ustedes celebran se van a convertir en llanto, todas sus canciones van a ser en lamento. Se acordó, ¿no? Dijo, híjole. Se metió el sol, dice aquí, dice que en la noche cavó una fosa y lo enterró. Y todos los demás vecinos se burlaban de él. Dice, no entiende que no debe estar haciendo eso, lo van a volver a arrestar, lo van a volver a meter a la cárcel, lo van a volver a castigar. ¿Sí? Bueno, nos damos cuenta aquí, importante el punto. Hay que enterrar a los muertos, es una obra de caridad que hoy en día se nos está pidiendo. Eso es importante, pues entenderlo, cada uno de nosotros, de que pues es una obra de caridad enterrar a los muertos. Otra de las cosas que vemos aquí es de que pues este señor Tobit, siendo una personalidad que pues cumplía la ley de Dios, se portaba bien, trataba de complacer al Señor en todo lo que el Señor siempre nos pide, que debemos nosotros de comportarnos según la ley. Estaba tratando de llevar una vida honorable ante nuestro Padre Dios. Y ese es un mensaje que nos da a nosotros, ¿no? A pesar de que ya lo habían castigado por haber enterrado a los muertos en una ocasión, pues aquí lo vuelve a hacer. O sea, no le importa el castigo, no le importa el encarcelamiento, no le importa nada, sino hay que cumplir con Dios. Es lo que deberíamos de hacer nosotros. Qué raro sería que hoy hiciéramos algo así, semejante, ¿no? Bueno, ese es otro mensaje. Y pues estamos viendo aquí que su hijo Tobías va a ser el protagonista de este libro y que nos tiene otros mensajes posteriores, pero eso se los dejo yo a ustedes para que lo puedan a ustedes leer. Y vemos también aquí que se cumple la profecía de uno de los profetas menores, Amós, en la que dijo que todas sus fiestas se iban a convertir en llanto y todas sus canciones en lamentos.
Todo esto ocurrió porque los israelitas se portaron mal, empezaron a tener dioses paganos, se hicieron dioses, y todo por andarse juntando con otros pueblos, que tenían dioses, se hacían dioses, así como aquí en México, los aztecas, ¿no? Que se hicieron dioses, los olmecas, ¿no? Los chichimecas, ¿no? Los toltecas, ¿no? Todos ellos, bueno, se hacían dioses de piedra, se hacían dioses de que el sol y que la luna y las estrellas, ¿no? Y el pueblo israelita cayó en esa idolatría de estarse haciendo dioses, pero por estar juntándose con otros pueblos, porque bien sabía el pueblo israelita que Dios es el único Dios verdadero. Pues, imagínense, toda la vida los ha ayudado, toda la vida les ha demostrado quién es Dios. Desde Noé, Moisés, Abraham, desde Isaac, desde Jacob, siempre desde el rey David, ¿sí? Desde Salomón, desde el rey Saúl. Y por eso fueron invadidos, Dios permitió que fueran invadidos por los babilonios, por Nabucodonosor, y destruyó la ciudad, destruyeron el templo. Y por eso las profecías decían, por haber hecho eso, ¿sí? Tus fiestas se van a convertir en llanto, y tus canciones en lamentos. Y se acordó Tobías, pues, bueno, Tobit, su papá, ¿verdad? Se acordó y dijo, hijo, se está cumpliendo las profecías, yo quería ayudar a alguien y mira, seguimos en la misma situación. Bueno, esto es importante que ustedes lo tengan, ¿verdad? Como ya lo pueden leer ustedes con calma, el libro de Tobías. Vamos a pasar al Evangelio, capítulo 12 de Marcos, del 1 al 12. Dice que Jesucristo empieza a hablar en parábolas para los sacerdotes, escribas y los ancianos. Les habla de la parábola en donde un hombre planta una viña. Les voy a ir traduciendo todo esto para que sea más fácil para ustedes. Nos da a entender de que un hombre planta una viña, lo rodea una cerca, o sea, es Dios que nos pone a nosotros en el planeta Tierra. ¿Sí? Rodea una cerca, ¿sí? Nos rodea, nos protege. ¿Sí? Cava un lagar, construye una torre, ¿sí? Es como darnos a entender que el Señor está con nosotros, ¿sí? Torre de David, torre de marfil, ¿sí? Cava un lagar, construye una torre para el vigilante, ¿sí? Tenemos ahí un vigilante, ¿sí? Que el ángel del Señor nos está vigilando, ¿no? ¿Sí? Se le alquiló a unos viñadores, o sea, a todos nosotros. Estamos aquí de paso. Acuérdense que nada más duramos 120 años máximo, nos duran menos, ¿verdad? Porque no cuidan su máquina biológica que Dios nos dio. Y se fue de viaje al extranjero, dice aquí que se fue de viaje al extranjero, como si se hubiera ido a Cancún nuestro Padre Dios, ¿no? Es un ejemplo, es una parábola, ¿no? Aquí nos deja, ¿sí? Con el vigilante, aquí nos deja, con su poder, esa torre, ¿sí? Bueno, dice que a su tiempo envía a los viñadores un criado para recoger la parte de su fruto. Si Dios nos pide fruto, que nos pongamos a trabajar con el Espíritu Santo, ¿sí? Con las obras que debemos de hacer. El Señor nos pide, cada vez que nos morimos, pues, cada persona que se muere, pues, el Señor nos pide cuentas, ¿no? Y dice aquí, manda un criado para recoger el fruto de la viña. Pero aquí se apoderan de él y lo golpearon y lo devolvieron sin nada, ¿sí? Sí, como les digo, lo acabamos de ver ahorita, recordando la historia de los israelitas, se volvieron idólatras y entonces pues Dios permitió que fuera invadido Jerusalén por los babilonios y destruyeran el templo de Jerusalén. El primer templo que había mandado a hacer Salomón. Bueno, les envió otro criado, Dios manda otro. Estos criados son los profetas. ¿Qué hacían los israelitas con los profetas? Pues los mataban, los golpeaban. ¿Por qué? Porque no querían escuchar sus críticas, sus mensajes, ¿sí? La palabra de Dios, ¿no? Sus dictámenes, ¿no? Oye, estás mal, esto no lo debes de hacer. ¿Cómo no? Si yo soy el que mando aquí, soy el jefe del Sanedrín. No, ¿cómo no? Si yo soy el líder. Sí, no, porque así estaban los israelitas, ¿no? Entonces todos estos criados, pues son los profetas. Pero ellos lo descalabraron y lo insultaron. Volvió a enviarles otro y lo mataron. O sea, van 3, ¿no? Que nos menciona aquí, ¿no? Y después los mandó muchos y también los golpearon y los mataron. Pues sí, ¿cuántos profetas menores tenemos? 12. ¿Cuántos profetas mayores? 4. ¿Sí? Sin contar a todos los demás, ¿eh?
Sí, porque tenemos por ahí al profeta Samuel, ¿sí? Y otros profetas que tenemos por ahí en la Sagrada Escritura, pero pues los que tenemos sus libros, pues es Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Y otros profetas que les decimos profetas mayores porque sus profecías contienen más, pues tenemos a Isaías, a Jeremías, a Daniel y a Ezequiel. Y como les digo, hay muchos otros profetas, como el profeta Baruch, ¿sí? Y bueno, tenemos muchos profetas. Pues a todos ellos les fue mal, porque llevaban la palabra de Dios en su boca para dictaminarles a los israelitas sus equivocaciones. Y los mataron, ¿sí? No les importó nada. Y bueno, dice aquí la lectura que ya solo quedaba por enviar a uno, su hijo querido, o sea, Jesucristo, al Hijo de Dios. Y finalmente lo envió, pensando, a mi hijo lo van a respetar. Ajá, sí, lo respetaron mucho, a Jesucristo, ¿sí? ¿Cómo no? ¿Y qué dijeron los viñadores? Dice, este es el heredero, vamos a matarlo y la herencia será nuestra. ¿Se acuerdan lo que dijo Caifás? Es mejor que muera un hombre y no que toda la población perezca. Sí, porque él estaba viendo en en sus intereses mundanos, terrenales y materiales, de que lo fueran a quitar como líder del pueblo israelita. Recuerden que él había hecho el Sanedrín, encomendado por Caifás y Anás, habían hecho un trato con los romanos, quienes los habían supuestamente conquistado, más bien invadido, de que ellos iban a controlar al pueblo para que no se rebelaran en contra de Roma, y los romanos dijeron, va, pero si no les funciona, les ponchamos su pañal a todos los israelitas, sí. Y el Sanedrín pues los calmaba, ¿no? Por eso tenían guardia, tenían sus guardaespaldas, el Sanedrín, ¿no? Sus soldaditos, ¿no? Y aquí el que se portaba mal, órale, le daban sus castigos, ¿no? Se tienen que portar bien y no anden haciéndole la guerra a los romanos y no se anden rebelando, ¿no? No eran un pueblo libre, estaban conquistados. No eran un pueblo que no pagara impuestos, tenían que pagar impuestos, ¿no? Entonces, pues muchos judíos israelitas pues no querían obedecer, y entonces el Sanedrín los sometía. Y de esta manera, bueno, pues el gobernador romano en turno, que en aquel entonces, en la época de Jesucristo, era Pilato, pues no tenía muchos problemas con los israelitas, los judíos, porque el mismo Sanedrín los sometía, ¿no? Y entonces pues, se la iba llevando tranquilo. Entonces Caifás y Anás, al darse cuenta de que Jesucristo les iba a quitar ese liderazgo, porque mucha gente estaba siguiendo a Jesucristo, pues era mucha gente. ¿Se acuerdan cuando le dio de comer a 5,000 hombres sin contar mujeres y niños? Cuando les dio de comer a 4,000 hombres sin contar a mujeres y niños. Cuando entró a Jerusalén, ¿cuántos miles de personas lo recibieron ese primer día de la semana, que era domingo, que le dicen vulgarmente domingo de palmas o domingo de ramos? ¿Y cuánta gente no lo seguía a Jesucristo para que los curara de sus enfermedades? Miles y miles y miles. Entonces los Sanedrín pues, se dieron cuenta, ya acá en la sinagoga ya nada más bien como 100, 200, y Jesucristo anda en las calles, en los poblados, y lo siguen miles de personas. Pero cuando fue crucificado nuestro Señor Jesucristo, Nel, ahí sí no, todos huyeron, todos se quedaron callados, todos tuvieron miedo. Pues sí, porque tenía que cumplirse el plan salvífico de Dios. Acuérdense que todo era un plan, todo eso ya lo había permitido Dios. Han de decir, ¡ay, qué planes tan violentos! Pues sí, nuestro Señor Jesucristo en la oración del huerto, muy claramente dijo, si es posible que pase este cáliz sin que yo lo beba, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre mío. Sí, porque acuérdense que cuando estuvo aquí nuestro Señor Jesucristo, era el Hijo de Dios, no era Dios Hijo, es muy diferente. Antes de llegar aquí era Dios, cuando llegó aquí era Dios Hijo, y cuando se fue de aquí cuando llegó aquí era el Hijo de Dios, y cuando se fue de aquí era Dios Hijo. A ver, repito, para que lo entendamos. Antes de venir aquí Jesús, no sabíamos su nombre, era Dios, la segunda persona. Cuando llega de aquí en el mundo, era el Hijo de Dios. Lo dijo en el bautismo, cuando se abrió el cielo y dijo, este es mi Hijo amado, el que tengo mis complacencias. Escúchenme, ¿se acuerdan de eso? Cuando fue bautizado en el río Jordán por Juan, su primo. Y cuando resucita y se va de aquí, ya es Dios Hijo. Así lo conocemos nosotros, ¿eh? Esos son los formatos. Bueno, pues así nos lo presentó Dios. O sea, ¿qué quieren? No es onda mía, ¿eh? No piensen que yo estoy inventando. Pues así es. Bueno.
Pues entonces aquí Jesucristo se los está echando en cara a los fariseos y escribas todo lo que van a hacer. Por eso dice que en la parábola que a mi hijo lo van a respetar. ¿Cuándo lo iban a respetar? No creyeron en él. Oye, en la actualidad estamos en el 2022 y nuestros hermanos mayores judíos no creen que Jesucristo sea el Hijo de Dios, y eso que es su compatriota, y eso que saben las escrituras, y eso que saben que todo eso se cumplió, que se cumplieron todas las escrituras de los profetas. Ellos lo saben, pero no les conviene. A hoy y anteriormente no les convenía por esas negociaciones que habían hecho con Roma. Hoy no les conviene porque imagínense, ¿cómo vamos a aceptarlo? Van a decir que idiotas, que estúpidos, que mensos subimos todos estos 2000 años. ¿Qué tiene eso de malo? Pues ya te arrepientes y Dios te perdone y ya. No, no, su orgullo, sí, no, su presencia en el mundo, ¿no? Imagínense, son los hijos escogidos de Dios y con esas equivocaciones, pobres cuates, ¿no? Su soberbia, ¿verdad? Su vanidad, ¿no? Su prestigio, ¿no? Ay, de veras, señores. Pero bueno. Entonces, dice aquí, este es el heredero, vamos a matarlo, pues lo mataron, y la herencia será nuestra. Se apoderaron de él, lo mataron y le arrojaron su cuerpo fuera de la viña, ¿no? Pues lo que hicieron con nuestro Señor Jesucristo, lo crucificaron, desnudo plenamente, completamente. Que nadie nos quiere poner ese relato, ¿eh? Pero es una verdad. Los crucificaban totalmente desnudos, hermanos, ¿eh? A unos los amarraban, a otros los clavaban en la cruz, ¿eh? O como dice, los crucificaban en un madero, ¿sí? Muchas formas, es una historia. Muchos fueron crucificados en cruces, muchas, miles de cruces, y resulta que Santa Elena, una mamá de un fulano, Constantino, ¿verdad? Dice que encontró la cruz de Cristo. Ah, sí, ajá, sí, sí. Y no tenía el nombre, ¿verdad? Tenía ahí el código de barras, ajá. Mira, esta es la de Jesús, ajá, según ella porque hacía milagros y porque tuvo sueños. Como les encanta inventar cosas, pero bueno. Sí, así somos nosotros los seres humanos, ¿no? Somos buenos para inventar cosas y decir mentiras, ¿no? Y bueno, y cuando hay un negocio y cuando hay un porqué, con mayor razón. Bueno, eso lo hicieron a nuestro Señor Jesucristo, y Jesús aquí se los estaba diciendo en su carota a los fariseos y escribas. Dice aquí Jesús en la parábola, ¿qué hará entonces el dueño de la viña? ¿Qué creen que haya nuestro Padre Dios? Pues miren, no hizo nada todavía, porque era un plan. Nada se mueve sin la voluntad de nuestro Padre Dios. Tenía que morir nuestro Señor Jesucristo para que llegara la herencia. ¿Y cuál es la herencia que nos dejó Jesucristo? Que nos dejó nuestro Padre Dios, pues el Espíritu Santo, el reino, porque eso es el reino de Dios, el Espíritu Santo. Sí, es el amor del Padre y del Hijo, el Espíritu Santo. Y tenemos sus dones y tenemos que ponernos a trabajar con los dones que tenemos del Espíritu Santo, hermanos. Eso es lo que tenemos que hacer, Sí, esas habilidades que tienes, tu profesión, sí, se los he dicho. Si eres médico, no cobres tanto, cura al prójimo. Si eres enfermero, cuida al prójimo, no le cobres tanto. Si eres un contador, sí, cobra lo suficiente, sí, no seas ratero ni altanero, sí. Si eres abogado, defiende al necesitado, sí, al que han mancillado, al que le han levantado falsos. No nada más defiendas a los ricos y a los poderosos y a los delincuentes, que son los que te van a llenar de dinero. Y así todas, sí, las profesiones son para poder ayudar a los demás. Tu oficio, tus habilidades, tus virtudes, tus capacidades. Si eres bueno para aconsejar, pues órale. Si eres bueno para cuidar a enfermos, pues órale. Si eres bueno para visitar a los ancianos, pues órale. Si eres bueno para arreglar cosas y ayudar al prójimo, pues órale. ¿Sí? Si tienes la capacidad de poder enseñar y educar a los niños, pues órale. Todos, en todos los oficios. Todas las profesiones, ese es nuestro trabajo, es la herencia que nos dejó nuestro Señor. Por eso les digo, todo era un plan salvífico. ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? Vendrá y acabará con los viñadores y dará la viña a otros, así dice Jesús, ¿no? ¿Sí? Y es lo que hizo. No lo aceptaron los judíos. ¿A quién les dejó la viña? ¿A quién? ¿A quién les dejó la viña? Pues a nosotros, que no somos judíos, a ti y a mí, ¿sí? Nos dejó esta viña para que nosotros nos pusiéramos a trabajar en nombre de Dios. Sí, tú que no eres judío. Por eso les digo que son nuestros hermanos mayores. Andan muy mal, porque no creen en nuestro Señor Jesús, el Mesías. Pero bueno, eso ya que nuestro Padre Dios que se los acredite. Nosotros que, gracias a Dios, sí,
y gracias a ellos por no aceptar a nuestro Señor Jesucristo, pues nos tocó a nosotros el pedazo de pastel. Órale, bien, bien. Sigan así, hermanos mayores, sí, desechando lo que Dios les da, yo lo voy a agarrar con todo honor y toda gloria. Sí, papá, ¿ah? Sí, no, pues a fuerzas. Sí, fíjense nada más todo lo que venimos a recibir y sin querer queriendo, ¿no? Sí, acuérdense que ahorita muchos cristianos se están quejando de que andan en Jerusalén y no los dejan hacer oración, no los dejan predicar a Cristo, y en los lugares santos, ¿no? Hay una orden de aprehensión, es una orden, es un delito y te meten preso, te meten casi un año preso, imagínate. Y tú ibas de turista, tú ibas a los lugares santos, sí, tú ibas allá a rezar y a orar y a pedirle a Dios, y mira, tus hermanos mayores, nuestros hermanos mayores te agarraron, te metieron a la cárcel y ahí estás, bien encerradito, ¿verdad? Así estuvo Pedro, así estuvo Pablo, así estuvieron muchos de los apóstoles, así estuvo Juan, ¿no? Bueno, pues andas haciendo lo mismo, querías hacer lo mismo, fuiste al río Jordán a renovar tu bautismo, pues también renueva el encarcelamiento que tuvo Pedro y Pablo y Juan y todos, ¿no? Pues sí, pues si vas, órale, sí que suave, ¿no? Pues vas nada más a lo que te gusta, ¿no? También a lo que no te gusta. Bueno, ese es otro asunto, perdón, ya me salí del tema. Bueno. Dice, ¿acaso no han leído las escrituras, dice Jesús? O sea, las del Antiguo Testamento, porque todavía no existía el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, ¿no han leído las escrituras? La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular, o sea, Jesucristo es la piedra angular, ¿sí? De la palabra de Dios, es la piedra. Ahí empieza el Nuevo Testamento. Él es la piedra angular. Oye, ¿y Pedro no que es la piedra? Sí, pero es la piedra de la iglesia, hermano. A ver, no es lo mismo. No es lo mismo una piedra que la otra, ¿eh? No es la misma piedra que en la que tú tropiezas que con la que tropieza el otro. No. Jesús es la piedra angular, ¿sí? De la nueva alianza. Y la desecharon. Es el Hijo de Dios, es la piedra angular. Es la primera piedra. Pero la primera piedra, Jesús le dice a Pedro, tú serás Pedro, ¿sí? Contigo empieza la iglesia, porque nosotros los seres humanos somos la iglesia, ¿sí? La iglesia no son los templos hechos por tabiques y cemento, no. ¿Qué dijo Jesucristo un día? Mi casa es casa de oración. Bueno, nada más para eso es el templo, es la casa de oración, que hagamos oración, hermanos. Ya les dije, no para que nos vendan los sacramentos, no para que nos cobren las misas, no para que salga el padre con la charola para que reciba la limosna y se pueda comprar calzones y calcetines. No es para eso. La casa es la casa de oración. Que sí los tenemos que ayudar a los padres porque no trabajan, pues es la situación en la que se encuentran ellos, ¿no? Ellos no trabajan y bueno, pues hay que ayudarles, ¿no? Pero tanto les ayudas que de repente se compran una Harley, tanto les ayudas que al rato traen una Hummer, tanto les ayudas que al rato traen alhajas, tanto les ayudas que al rato andan viaje y viaje a Estados Unidos, ¿sí? A Canadá, ¿sí? A un transatlántico, ¿sí? O van a ver, ¿sí? Los lugares santos, ¿no? Y ya sacan videos y fotografías y nos los envían. Bueno, está bien, ¿sí? Al menos hacen algo bueno para nosotros, ¿sí? Nos presumen, pero pues nos presumen de una manera bien, porque así pues disfrutamos nosotros también el viaje igual con ellos y no gastamos. Bueno, ¿qué sigue diciendo aquí? Entonces, esto es la obra de la mano del, dice aquí. La pregunta es, ¿acaso no han leído las escrituras? La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esta es obra de la mano del Señor. Es un milagro patente, dice la escritura, ¿no? Pues sí, Dios nos mandó a su Hijo para que nos salvara. Entonces los sumos sacerdotes y escribas y los ancianos, fíjense, son sacerdotes unos, otros son los escribanos y otros son los ancianos, muy sabios. Sí, porque la gente anciana dice, no, es que ya tiene mucha experiencia, ya tiene mucha sabiduría, se la pasó todo el tiempo estudiando. Yo conozco muchos ancianos que son bien ancianos en todo, ¿sí? Bueno, quisieron apoderarse de Jesús porque se dieron cuenta de que estaba hablando y esa parábola se las había hecho a ellos. Pues sí, pero tenían miedo porque mucha gente seguía a Jesucristo. Pues les digo,
¿Y dónde estaba toda esa gente cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado? Pues todo les entró el miedo, porque Dios permitió que entrara el miedo en toda la gente y no lo defendieran, porque Jesucristo tenía que morir. Se lo dijo a Pedro, ya lo sabía Jesús, tengo que regresar a Jerusalén, ahí me van a matar, me van a crucificar. Y Pedro le dijo, no, ¿cómo, maestro? No, ni monjas. Yo ahorita armo aquí a todos y les ponemos y los ponchamos su pañal. Pedro, Pedro, tú estás hablando como los hombres, ¿sí? No piensas como Dios. Entonces Dios quiere que te mueras, sí. Ay, ¿qué Dios tienes tú? ¿Es el mismo el mío? Sí. Entonces lo que quiere Dios es que nos moramos. No, Pedro, no. ¿Se dan cuenta de todo lo que tenía que entender Pedro? Eso no lo dicen las escrituras, pero para que lo entiendan ustedes que eso lo tenía que entender Pedro. Todo es un plan salvífico. Si yo no muero, mi Padre Dios no les puede mandar el Paráclito. Ah, caray, ¿qué es eso? ¿Una máquina extraterrestre? No, hermano, Paráclito quiere decir espíritu. El espíritu, el amor del Padre y del Hijo. Es la herencia que les voy a dejar. Ay, no, yo no quiero herencia, mejor sigue viviendo con nosotros. Pues mira, ni trabajo y nos das de comer. Nos das poder para curar enfermos. Pues qué suave, ¿no? Nos das poder para poder resucitar a los muertos. Me das poder para sacar el demonio a la gente endemoniada. Mejor quédate con nosotros. ¿Para qué te vas? No te vayas. Ahora que si tú te vas, yo voy atrás de ti. Sí, me vas a seguir. Sí. Pero antes me vas a negar 3 veces. ¡Ay, yo no te voy a negar! Toda esa plática anduvo con Pedrito. ¡Ay, ese Pedrito! Era bien intrépido el trépido. Pues imagínense, era pescador y tenía lanchitas y tenía pescadores a su mando. Pues era líder, era jefecito. No crean que era ahí un agachón. Así le dicen a las personas que no enfrentan su situación, ¿no? Agachones, así que, está bien, te obedezco, está bien. Y nunca se oponen a nada. No, Pedro era de carácter duro. Era un Gudelio Pánfilo. No, si era entrón, no se aguantaba. Le daba duro a las pachanga. Y bueno, pues Jesucristo le dijo, todo es un plan salvífico. Si no es así, no los puedo ayudar a ustedes. Qué bonito hubiera sido, ¿verdad? Que Jesucristo se hubiera quedado con nosotros. Las cosas hubieran sido diferentes ahorita, hermanos. Sí, hubiera sido diferente. Estuviéramos, pues no sé. Pero bueno, yo estoy pensando como hombre, como Pedro, ¿verdad? Es más importante vivir hoy la época del Espíritu Santo, hermanos. Vivimos la época, la era del Espíritu Santo. Y nadie lo sabe. Todos piensan en Dios, nuestro Padre Dios. Todos piensan en Jesucristo. Ajá, todos. ¿Cómo no? Algunos nada más. ¿No les ha tocado que a veces van a algunos velorios y la gente no sabe ni rezar? ¿Y para qué le van a rezar al muerto? No, porque no creen en Dios. ¿Para qué van a rezarle al muerto si son de otra religión? ¿Para qué van a rezarle al muerto si ya se murió? Sí, no, porque si se ponen, ¿no? Ya saben, ¿no? Y ya ahí andan buscando, y cuando son católicos andan buscando a alguien que reza el rosario, ¿sí? Y ahí a las 500 se encuentran a un anciano ahí, todo chimuelo ahí, con bastón, todo canoso, ¿no? Oiga, ¿usted no nos podrá rezar el rosario? Sí, le pagamos. No, muchas gracias, pues si no ando cobrando. Sí, no, pues, las cosas de Dios se hacen gratis, hermanos. Si ustedes van a un lugar y después con que el padre, yo les hago una misa de puerco presente. No, digo de puerco, no, de cuerpo presente. Y les voy a cobrar 500 varos la misa ahí, con su difundito. Y es más, si quieren cánticos acá emotivos, 600. ¿Ah? Sí, no, porque ya saben cómo son, ¿no? Esos ni son padres, ni son sacerdotes, son negociantes. Hay señoras que no tiene quien le llora a su muertito. A mí me gusta mucho llorar a los muertitos, ¿no? Ahí va para todas las señoras esas que les gusta mucho llorar. Cuando no tengan dinero, pues dedíquense a ir a llorar a los panteones. Les pagan 200 varos, 300 pesos por llorar unas 2, 3 horas, ¿no? Hay gente que no sabe rezar el rosario y contrata gente para rezar el rosario y le pagan unos 200 pesos por rezar un rosario. Te avientas 3 rosarios una noche, no, ya son 600 pesos diarios, hermano. No te estoy invitando a que aprendas a rezar el rosario y te vayas a hacer negocio. Yo solamente te estoy diciendo que eso es lo que hacen. Perdón, ya me salí del tema, ¿no? Siempre me salgo del tema. Pero es que es la forma de vivir de hoy en día, desafortunadamente. Bueno, hermano, pues recuerda que vivimos la época del Espíritu Santo. Puedes volver a leer esta parábola, ya te la traduje,
ya te dije de quién están hablando, ya se cumplió. Jesús se lo dijo a los fariseos, escribas y ancianos del pueblo, supuestamente muy sabios, ajá, los ancianos, ¿eh? Y bueno, pues ya entendiste de quién estaba hablando nuestro Señor Jesucristo en esta parábola. Y bueno, pues vive el Espíritu Santo, vivimos la época del Espíritu Santo, pídele al Espíritu Santo, hermano. Que Dios te bendiga.